Pues invocamos al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y habrá una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy justamente, del Espíritu Santo. ¿Verdad? Decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo. Y ahora hablaremos de lo que dicen ambos credos, pero en el más corto de ellos es lo único que decimos del Espíritu. Esas palabras. Creo en el Espíritu Santo. Bueno, vamos a tratar de dar una panorámica de lo que dice el Catecismo sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Enlazando con esa afirmación del credo, tenemos que tratar de comprender un poco qué queremos decir. Cuando afirmamos sin más creo en el Espíritu Santo, en el otro credo se dice algo más. Pero no obstante, me gustaría hacer una cosa. No todos los que estamos en este foro, que somos muchos, afortunadamente, estamos, digamos que igualmente experimentados en leer y en comprender ciertas afirmaciones que a veces nos pasa en todos los temas de iglesia, como les pasa a los médicos con los temas de medicina o con los abogados con los temas de leyes. Que hay cosas que a veces se dan por supuestas que se entienden muy bien, pero luego pues no siempre es así. En las cuestiones de iglesia nos pasa un poco. A los que estamos un poquito metidos usamos ciertas palabras que no son del lenguaje común. Entonces viene bien intentar centrarnos, incluso pues recordar un par de cosillas de el catecismo. ¿Qué es? El primer día se nos dijo muy bien en la charla introductoria, pero viene bien que no se nos pierda. El catecismo, recordemos que es una exposición, quiere ser una exposición razonada de lo que es importante para los cristianos católicos. Ha sido elaborado a partir, sobre todo, de la Sagrada Escritura, también de lo que la tradición nos ha transmitido. ¿Y la tradición qué es? Pues lo que los creyentes, especialmente los santos de los primeros siglos, nos han ido transmitiendo con esa reflexión que iban haciendo en torno a nuestra fe. Y también a la luz de lo que hoy día y a lo largo del tiempo nos ha ido ayudando a comprender lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio? Pues las enseñanzas del Papa, especialmente, de los obispos, también con la reflexión de los teólogos. ¿Para qué es necesario todo ello? Pues para tratar de comprender aquel mensaje de la Sagrada Escritura en la manera de pensar, de concebir y de expresarnos de hoy, que no siempre es fácil. Entonces, el catecismo, a partir de todo ello, quiere ser una exposición razonada de nuestra fe. Y el otro día nos decía Luis, el párroco de Istán, que era el segundo catecismo de la Iglesia, efectivamente, después del anterior, que es del siglo XVI, nada menos, que es de la época de Carlos V, que ya llovió. Bueno, en realidad podríamos decir más bien, si lo pensamos, que contábamos ya con los verdaderos catecismos. ¿Cuáles son? Los evangelios. Esos son los primeros catecismos. Porque son, a partir de aquel siglo I de nuestra era, son la recopilación que hicieron unos cuantos creyentes inspirados en el Espíritu de todo lo que dijo e hizo Jesús y lo que supuso
para los seguidores. O sea que de algún modo los evangelios que contamos, que llamamos canónicos, porque la tradición cristiana ha reconocido en ellos el mensaje de Jesús. Luego hay muchos otros evangelios, ya lo sabemos, que se llaman apócrifos. Han sido como novelitas que a lo largo de la historia algunas personas escribían con buena intención, tratar de llenar huecos de lo que no sabíamos. Como a la gente nos gusta saber qué hubiera hecho, nos gustaría saber qué hubiera hecho Jesús en sus años mozos, y nos gustaría saber cómo era un día en Galilea, pero bueno, de eso los evangelios no nos dicen nada, nos dicen lo sustancial de la enseñanza y de la vida de Jesús. Esas son las catequesis con las que contamos, los 4 evangelios que se nos han transmitido de generación en generación, y a los cuales hay que volver una y otra vez, y en los cuales bebe nuestro catecismo actual de la Iglesia Católica. Si os fijáis, lo que intentamos hacer, lo que intenta la Iglesia, comunidad cristiana hoy, hacer con este catecismo es lo mismo que hizo San Lucas al principio de su Evangelio, nos lo dice, y es lo siguiente. Lo hemos leído hace poco en un domingo. Dice San Lucas: después de investigar cuidadosamente, de preguntar a los testigos oculares, he decidido poner por escrito todo esto para que veas la solidez de nuestra fe. Es decir, es un refuerzo de la fe. Pero la fe tiene mucho de voluntad de creer. También nos lo han dicho estos días. La fe no es solamente un relámpago que nos llegue, sino el deseo de decir, yo creo. Bueno, pues el catecismo, para encajarlo en lo que vamos diciendo, tiene como 4 grandes secciones. La primera de ellas, que es en la que estamos este año, trata de ser una explicación de lo que creemos. En esto nos estamos deteniendo. La celebración de nuestra fe sería la segunda sección, la segunda parte. La tercera es como una reflexión sobre qué implica para nuestra vida el ser creyentes de Jesús, en Jesús. O sea, la vida según Cristo, según los seguidores de Cristo debemos llevar. Y la cuarta nos habla de la oración en la vida de los cristianos. Eso nos lo han dicho, pero lo digo un poco porque, bueno, yo creo que nos viene bien encajar. Nos centramos entonces en esa primera parte, la explicación de lo que creemos. Y ahí hemos dicho, creo en Dios, Padre, creo en Jesucristo, y hoy creo en el Espíritu Santo. Pues nos centramos entonces en esa sección que es la explicación de lo que creemos. Y en concreto, en quién creemos, más bien, no lo que, sino en quién creemos, que es en Dios. Y afirmamos, creo en Dios Espíritu Santo, nuestra parte de hoy. Primero, vamos a fijarnos en una cosa. Lo que nos dicen los credos que llamamos canónicos, los que rezamos en misa, los que aprendemos desde pequeño, por lo menos se suele aprender el más corto. Pues lo que dicen los credos sobre el Espíritu. Veremos que es muy poco. He saludado a Rafa, pero como él estaba poniéndose los auriculares, ¿verdad? El credo más corto, que es el de los apóstoles, que llamamos, no es exactamente que lo escribieran los apóstoles, sino que es de los primeros tiempos, de los primeros siglos, recogiendo aquella enseñanza que nos transmite. Pues estrictamente hablando del Espíritu, dice, creo en el Espíritu Santo, punto, se acabó. Si os fijáis, habla de Dios Padre diciendo que es el Creador, de Jesucristo nos dice mucho más, que fue concebido, que padeció. Curiosamente, como también nos decían estos días de Jesús, no se dice nada de la vida, sino nació y enseguida padeció. Nace y enseguida lo matamos, como hacemos en Navidad, nace y a los 3 meses enseguida nos lo cargamos en la Semana Santa. Entre medias, qué importante sería también fijarnos en lo que nos enseña con su vida. Pero es que llega el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo.
En el credo de Nicea, que es el credo largo, decimos algo más. Ahí decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que es digno de adoración como el Padre y el Hijo, y que ya se había manifestado a través de los profetas. Ya son 5 afirmaciones. Bueno, ciertamente Dios es uno y es único, pero se nos ha dado a conocer progresivamente, poco a poco. Y Jesucristo es quien nos ha revelado más claramente quién es Dios y cómo es nuestro Dios. Entonces, ahí hemos ido conociendo, y en la Sagrada Escritura lo podemos ver, cómo entender a Dios. En el Antiguo Testamento a Dios se le llama Yahvé. Bueno, se autodenomina él Yahvé. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy. Así de claro nos lo dice. O sea, yo soy el que existe, el que es la vida, el que da el ser. Gracias a que yo soy, sois, podía estar diciendo, pero bueno, él dice, soy el que soy. Eso significa más o menos Yahvé, el que es. Jesús nos va a revelar a ese Yahvé como el Padre. Y nos dice, me voy al Padre mío y Padre vuestro. O sea, nos lo presenta como Padre nuestro. Por tanto, qué maravilla contar con esa revelación de Jesús. Porque Él nos muestra quién es el Padre, quién es Dios. Y nos dice, el Padre y yo somos uno. Y tras la resurrección, aquellos que lo habían seguido experimentan después del miedo una fuerza especial, que es una inyección del Espíritu que les hace salir a dar testimonio de lo que Jesús les había enseñado y de cómo lo habían percibido vivo, resucitado. Bueno, pues todo eso nos lo ha enseñado Jesús, que es el que se ha hecho uno como nosotros y por tanto sabe cuál es nuestra capacidad de comprender. Nos ha hablado del Padre porque ese amor que un Padre... Por cierto, Jesús nos habla del Padre, pero las características de ese Padre son también de una madre. Son características de padre y de madre. O no es aquel padre que sale a buscar al hijo que se le va de casa y se le tira al cuello cuando vuelve, una característica de madre. Un padre judío jamás daba un beso a su hijo en la calle. Jamás. Y Jesús nos describe que aquel padre sale, se le tira al cuello a su hijo y le cubre de besos. Eso es una madre. Bueno, pues Yahvé es padre, madre, por comprender un poco, porque es mucho más que padre y madre. Es el que nos ama tanto, bueno, que ha dado a su hijo para que nos enseñe, para que tratemos de comprender un poco más desde nuestra pequeñez quién es y cómo es Dios. Y en el Evangelio, en los Evangelios, especialmente San Juan, se nos dice que el Espíritu Santo será el que nos vaya ayudando a comprender un poco más todo lo que Jesús nos ha venido a enseñar, porque es algo tan grande que nos supera de tal manera que solo, poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ir comprendiendo toda esa enseñanza que es como un torrente de grandeza, porque Dios es tan grande que no cabe en nuestra mente, en nuestras capacidades. Pues así se nos ha dado a conocer Dios, el Dios en quien creemos, como Padre, como Hijo, como Espíritu, como fuerza, como energía, como gracia. Y es el mismo Dios, que lo hemos conocido manifestándose de esas maneras. De tal manera que quizás se podría dividir la historia, algunos lo han hecho en 3 momentos, en 3 épocas que corresponderían a la actuación llevada a cabo más claramente por cada una de las personas de la Santísima Trinidad. El tiempo del Padre, desde la creación hasta la encarnación, el tiempo del Hijo, que supuso la revelación plena de Dios al hacerse visible en Jesús,
Y el tiempo del Espíritu a partir de la resurrección, que es en el tiempo en que vivimos. Vivimos en el tiempo, la era del Espíritu, porque es el Espíritu el que ahora mismo habita en la comunidad de los creyentes y nos va haciendo avanzar. Fijaros cómo en la Sagrada Escritura, y podéis verlo, como curiosidad os animo a leerlo, en la primera página del Génesis ya se habla del Espíritu de Dios. Y se dice en el capítulo 1, versículo 2, o sea, empezando la Biblia, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas originales y fue brotando la vida. Que exista la luz, el Espíritu de Dios ya estaba, porque es Dios mismo, actuando y haciendo y dando vida. No olvidemos lo que hemos dicho en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, o sea, el que da vida, el que da vida, el que hace vivir. Es que si no fuera porque Dios es, el que existe, el que da vida, a través de su Espíritu, pues dejaríamos de existir. Bueno, pues el Espíritu de Dios ya en el Génesis aparece. Pero es que si nos vamos a la última página de la Biblia, el último capítulo del Apocalipsis, la última página dice en el capítulo 22, el Espíritu y la esposa, que se refiere a la Iglesia, dicen, ven al Señor. El Espíritu y la esposa. O sea, desde el principio está el Espíritu moviendo todo lo humano para espiritualizar la carne. Qué maravilla algunos pensadores como un jesuita que se llamó Teilhard de Chardin, que ayudan a captar que desde la materia hasta el Espíritu la creación no para. Y hasta que lleguemos a ese punto final, que es la gloria de Dios, todavía la creación continúa. Es una maravilla pensar en ello, ¿verdad? Dios no acabó la creación, sino la creación continúa. Y es el Espíritu el que allá desde el principio estaba y el que continuó. Bueno, pues a lo largo de la historia, el Espíritu también ha ido inspirando a los profetas de todos los tiempos. San Pablo además nos hablará de los frutos por los que podemos ver el rastro del Espíritu. Son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad. Todo eso lo podemos encontrar en varias de las cartas de San Pablo. Para rastrear eso que es invisible, que es el Espíritu. O sea, el Espíritu no se ve, sino que se percibe su rastro. Como se ve un rastro en una tierra con barro, y por aquí ha pasado alguien cuando ves las huellas, pero no ves a la persona, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice entonces el catecismo? Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué afirmamos con eso? Pues afirmamos nuestra fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Decimos que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Cuando Dios envía a su Hijo, también envía a su Espíritu, que nos une a Cristo por la fe, para que podamos llamar a Dios de verdad Padre. Porque si el Espíritu no nos mueve por dentro a decir de verdad a Dios Padre, se nos queda en una palabra vacía, que podría parecerse a una palabra que hemos dicho en otro idioma que no la comprendemos. La aprendemos a decir, pero no sabemos qué dice. Decir de verdad Padre ha de movernos el Espíritu para sentirlo de verdad. Padre que estás en el cielo. La carta a los Romanos lo dice así, en el capítulo 8:15. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es movido por el Espíritu Santo. Por definición, el Espíritu es invisible, pero lo conocemos por lo que hace. Es decir, cuando nos inspira, percibimos, porque Él es el que da vida a todo lo bueno. Opera en la Iglesia y en cada cristiano. Lo que son capaces de realizar ciertas personas, como los santos, o las personas buenas que hemos conocido de verdad, no se podría explicar sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es una gran verdad. Jesús llama al Espíritu Santo Paráclito. Voy a enviar el Paráclito. Esa palabreja significa el defensor, el que consuela. El Nuevo Testamento también lo llama en otros lugares el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo.
Dado que es invisible a los ojos, se utilizan símbolos para hablar del Espíritu. Así nos permite captar un poco de esa esencia del Espíritu. Por ejemplo, se utiliza el símbolo del agua viva que brota del corazón de Cristo, como aquel agua que le ofrece Jesús a la samaritana. Yo te daré un agua que será como un surtidor que te lleve a la vida eterna. O se utiliza la palabra, el símbolo del viento, que curiosamente en la lengua hebrea el viento y el espíritu se dice de la misma manera, que se expresan algo que no se ve, pero que mueve, que se siente, que está ahí. El óleo, la unción con óleo, que es el signo también de la confirmación. El fuego, recordemos Pentecostés. O la nube, que deja pasar la luz pero encubre lo que hay detrás. O el sello, grabado en el alma con la imposición de manos. También con la paloma, que baja sobre Cristo en el bautismo y que a los niños rápidamente dicen, la paloma de la paz. Bueno, decimos en el credo, habló por los profetas. Con el término profeta se entiende a todos los que en el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. No olvidemos que profeta es el que habla en nombre de Dios, no el que predice el futuro. A veces lo predicen porque dicen, como no hagas esto, va a pasar lo otro. Pero el profeta es el que habla en nombre de Dios. Y la revelación que poco a poco en los profetas fue haciendo el Espíritu, plenamente se cumple en el Nuevo Testamento, en Jesús. El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, quien bajo la acción del Espíritu es enviado a preparar caminos al Mesías. Y dice, detrás de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y es que todas las expectativas del Antiguo Testamento se culminan en esa llegada de Jesús, en una joven María de Nazaret, llena de gracia, llena del Espíritu, que permitió la entrada al mundo del Dios encarnado. María está presente también el día de Pentecostés. Fijaos que María está al principio y al final de la vida de Jesús, llena del Espíritu Santo, mantenida y sostenida por él. Y ese momento de Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia, la gran familia que nace de la fe en Jesús. Jesús, con su enseñanza, va poniendo de relieve la obra del Espíritu. Toda su vida transcurre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Después de la resurrección, también los discípulos se sienten llenos de ese mismo Espíritu, que les mueve a dar testimonio de Jesucristo de una forma valiente. ¿Pero qué sucedió en Pentecostés? Jesucristo glorificado infunde su Espíritu como un torrente de ardor, de modo que la Trinidad ya queda plenamente revelada. Yahvé, el Padre, que en Jesús se nos ha dado a conocer, ahora permanece de esa forma invisible, pero en esa energía que da vida, que es el Espíritu Santo, que sopla donde quiere. Y el Espíritu se convierte en el alma de esa iglesia que nace, de esa comunidad que tiene como misión anunciar y dar a conocer a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu, y hacerlo a toda criatura. A partir de entonces, el Espíritu va edificando la iglesia, la anima, la va perfeccionando, va ayudando a los bautizados a parecerse a Jesús, y unidos a Cristo nos vamos adentrando en la vida de la Santísima Trinidad. El Espíritu despierta en cada persona, en cada creyente, unos dones y cualidades y nos organiza para que entre todos, cooperando, demos los frutos debidos. Actúa y sopla como quiere, donde quiere, a veces de un modo sorprendente. Y por supuesto lo hace en cualquier persona, a veces hasta en no cristianos. Hasta en el libro de los Números aparece una burra, la burra del profeta Balaán, que habló en nombre de Dios. O sea que el Espíritu hace hablar a quien quiere. La burra de Balaán nos suena, ¿verdad? Que le dijo al profeta, pero ¿por qué me pegas? ¿Dónde vas? Que no quiere Dios esto. Bueno, de un modo especial, actúa en el corazón de los bautizados por medio de los sacramentos, eso es cierto.
En los sacramentos Cristo comunica y aviva la gracia, que es otro modo de referirnos al Espíritu y que nos va haciendo otros Cristos. Es el objetivo de la vida cristiana guiada por el Espíritu y santificada por los sacramentos. El Espíritu es el maestro de la oración que trabaja interiormente para que podamos decir, como decíamos antes, creo en el Padre y hacerlo de verdad. Entonces, estamos en el tiempo de la Iglesia. La segunda parte de este capítulo de hoy dice así: creo en la Santa Iglesia Católica. En realidad, el primero de los credos, que es el credo de los apóstoles, no dice creo, fijaros, dice creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión, ¿Por qué? Porque eso que viene detrás no está al mismo nivel que lo anterior. Y si lo podemos decir es porque es parte de nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, porque habitan en la comunidad de los creyentes. Pero, fijaros, hay dos puntos del catecismo que voy a leer tal cual, para que no parezca que me lo invento. Dice el punto 749 del catecismo: el artículo sobre la Iglesia depende enteramente del que le precede, o sea, del Espíritu. La Iglesia, según la expresión de los primeros padres de los padres de los primeros siglos, es el lugar donde florece el Espíritu. Creer en la Iglesia, dice el punto 750, santa, católica, que es una y apostólica, como añade el credo de Niceo, es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu. En el credo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa y no de creer en la Iglesia, para no confundir a Dios con sus obras y para que se vea claramente que a la bondad de Dios se deben todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Fijaros que aparecen dos significados del verbo creer. El verbo creer, cuando decimos creo en Dios, significa confiar, significa poner nuestra confianza y nuestra vida en manos de alguien, de Dios. También podemos creer en una persona a la que conocemos y queremos y sabemos que podemos ponernos en sus manos. Es un significado de creer. Creo en Dios. Pero el verbo creer tiene otros significados en castellano. Por ejemplo, lo utilizamos a veces para expresar un convencimiento. Dice, yo creo que, yo estoy convencido de que, ¿no? Y no es que estés poniéndote en manos de nadie, estás expresando una opinión, puede ser muy profunda. Estoy convencido de que existe algo, alguien. Creo que tiene que haber algo, dicen algunas personas. Al decir eso no están diciendo pongo mi confianza en Dios, que va, que va. Están diciendo opino, estimo, me parece que tiene que haber, ¿eh? Pero está expresando una opinión, no una confianza. Decir que creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu expresa una confianza profunda. Ponemos nuestra vida en... Pero decir creo en la Iglesia nos hace pensar en... Seguro que a vosotros os ha pasado alguna vez personas que dicen, pero yo no creo en los curas, no lo ha dicho nadie. Y a veces me lo han dicho a mí también. Y digo yo, toma, ni yo tampoco. Es que en los curas no hay que creer. Hay que creer en Dios. Pero todo lo demás es relativo. ¿Qué significa entonces creer en la Iglesia? Bueno, confiamos, sabemos que Dios está en la Iglesia, vive, forma parte. Pero la Iglesia es más que Dios, forma Dios y nosotros. Y ahí viene la diferencia que tenemos que hacer. Es decir, yo creo en Dios, confío en mi vida en Dios. En la Iglesia, que es esa gran familia de la que Dios forma parte, la Trinidad, y nosotros también, en la Iglesia, creemos, o sea, vivimos nuestra fe. En medio de esa Iglesia creemos. Es como decir, en este espacio, en esta familia espiritual, vivimos nuestra fe, creemos en Dios. Aquí creemos en Dios. O sea, creo en el seno de la Iglesia, vivo, hago crecer, cultivo mi fe en Dios. Y si confío en la Iglesia es porque Dios está en ella.
porque se me transmite esa fe, se me cultiva y se me da la gracia en ella. Pero la Iglesia sabemos que es humana y divina, y entonces no ponemos nuestra vida en manos de más que de Dios. No sé si eso lía un poco. ¿Qué significa la palabra iglesia? Significa asamblea, significa convocación, reunión. Es decir, la Iglesia somos los reunidos en torno a la Trinidad, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu, que nos congrega. Se trata del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba del pueblo elegido. Y la Iglesia es el pueblo que ahora Dios convoca para reunir a todos los que, por la fe y por el bautismo, tomaron conciencia de ser hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Fijaros que tres expresiones. Decimos que somos el pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II habla de esas tres cosas explicándolas muy bien. Somos el pueblo de Dios, el pueblo nuevo, el nuevo pueblo de Dios. El antiguo era Israel. Somos también miembros del cuerpo de Cristo, imagen que San Pablo nos expresa muy bien. Y somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre en el templo? Que es donde decimos habita la divinidad y vamos a orar. Bueno, pues las personas somos los auténticos templos. Jesús, no olvidemos que hablando con aquella samaritana le dijo, se acerca el día en que habrá que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero el sitio es lo de menos. ¿Y dónde habita Dios? En el corazón de las personas y en la comunidad reunida de un modo especial. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso, en la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que nos hacen pensar en la Iglesia. En el Antiguo Testamento, pues va preparándose con aquel pueblo elegido, un pueblo de Dios, que luego se abre con Jesucristo, que llama a algunos para seguirle y poco a poco se va viendo que los no judíos también están llamados a formar parte, como aquella mujer a la que pues en aquel encuentro dice, ten compasión de mí. Dice, sí, pero es que he sido mandado a los hijos de Israel, pero también los hijos comen las migajas que caen de la mesa de los amos, los perrillos comen las... Qué grande es tu fe, mujer. Y esa mujer era fenicia, va abriéndose las fronteras. En Pentecostés recibe un empuje especial, donde todos los pueblos entienden al mensaje que se les transmite. Al final de los tiempos alcanzará su plenitud, que será el sueño de Dios. El pueblo de Dios será la humanidad reunida en torno a él. La Iglesia es el germen, el inicio de ese reino de Dios, que vino a anunciar Jesús. Y su misión es poner en marcha, hacer crecer ese reino. La Iglesia tiene una parte visible y otra invisible y divina, que se percibe solamente con los ojos de la fe. Por eso decimos que la Iglesia es también misterio. Formamos los vivos, los difuntos y Jesucristo mismo, y por tanto la Trinidad, y por eso el mismo Dios lo encontramos formando parte de esta gran familia. Por contener a Dios, podemos decir, nos enseña el Catecismo, que la Iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Qué es un sacramento? Pues no lo olvidemos, es un signo que con algo sensible, visible, captable por los ojos, experimentable por nuestra humanidad, nos alude a algo que está más allá. O sea, un signo que nos permite percibir la salvación que Dios nos da. Por eso los sacramentos que vivimos en la Iglesia tienen como su fuente en la Iglesia misma como sacramento, que se llama también en el Concilio Vaticano II. Instrumento para que descubramos que somos hijos de Dios, hermanos. Hay muchos que aún no lo saben, es decir, que no han recibido el anuncio. Y en eso consiste evangelizar, en llegar el anuncio de Jesucristo a otros que aún no lo conocen. Hemos dicho, por tanto, que la Iglesia se describe como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La Iglesia es pueblo de Dios porque Él quiere que toda la humanidad sea un solo pueblo. Se llega a ser miembro del pueblo de Dios por el bautismo y la cabeza es Jesucristo. Todos los miembros del pueblo de Dios
Somos sacerdotes, profetas, reyes. ¿Por qué? Porque somos, igual que Jesucristo, capaces de ofrecer sacrificios, de hablar en nombre de Dios y de tener por rey a aquel que ha venido a ponerse a lavar los pies. Por tanto, ser reyes significa serlo al estilo de Jesús, estando dispuesto a lavar los pies. Como cuerpo de Cristo, San Pablo nos recuerda que todos los dones que se nos han dado por el Espíritu son para el bien de todos. Por eso nos explica muy bien San Pablo que lo que a ti se te ha dado es para construir unidad y para ponerlo al servicio de los demás. Eso siempre nos viene bien recordarlo, porque nada se nos ha dado solo para nosotros, sino para edificar el reino de Dios, para ayudar. Por eso comulgar no solo nos une a Cristo, sino que nos une a todos los miembros de Cristo. El cuerpo eucarístico de Cristo, que es la Eucaristía que recibimos, nos une más estrechamente al cuerpo místico de Cristo que formamos los cristianos, miembros de su cuerpo, y Él es la cabeza. Esa comparación de San Pablo es magnífica. Por eso la unión tan estrecha que ha de haber entre Eucaristía y caridad, el ejercicio del amor, de la caridad, de la solidaridad. En los ambientes cofrades se suele hablar de la obra social. Quizá para que nos entiendan un poco mejor en nuestra sociedad, que si hablamos de caridad se entienden otra cosa. La obra social nos habla, no obstante, de ejercer el amor con obras, ayudando, mostrando la compasión, levantando al que está caído, amar al prójimo como Jesús nos ama. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Porque él mismo así la menciona. Él dice, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras está con ellos? Vendrá el día en que desaparezca y entonces ayunarán. Es decir, él mismo se presenta como el esposo de esta fiesta, de esta boda que ha tenido lugar entre la humanidad, con Jesucristo mismo, cabeza, y que nos llevará a vivir en el cielo la fiesta de las bodas del Cordero, nos describe el libro del Apocalipsis. O sea que se nos describe la gloria como una comida de fiesta. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué son entonces los carismas? Pues esos dones que el Espíritu Santo da a cada uno de los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, la Iglesia, la comunión de los santos. Dice San Agustín, lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es una bonita comparación. El espíritu de la Iglesia hace lo que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nos da vida. Decimos en el credo, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque tiene por origen y modelo la unidad de Dios, la unidad de las tres personas que es un solo Dios, con el sucesor de Pedro a la cabeza. Decimos que es santa porque Dios es su autor y Cristo pervive en los suyos y el Espíritu Santo la mueve y la llena de vida. Es santa porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Además cuenta en su seno con la Virgen María, con innumerables santos, como modelos e intercesores. No olvidemos que hemos dicho que la Iglesia la componemos los vivos, los que ya pasaron de esta vida a mejor vida, y los santos y Dios mismo. Sin olvidar que los miembros que vivimos en la tierra nos reconocemos y somos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. Por eso se dice que la Iglesia es a la vez santa y pecadora. Una cosa evidente, ¿verdad? Porque la formamos Dios y nosotros. También decimos que la Iglesia es católica, lo que significa universal. O sea, todos los pueblos están llamados a formar parte de ella. Toda cultura, toda manera de entender la vida, todas las costumbres caben en la Iglesia. Si vamos al África y celebran de una manera, pero son hermanos y celebran la misma fe. El Catecismo nos dice también un apunte. ¿Cómo entender nuestra relación con el pueblo judío? Pues ciertamente la Iglesia se reconoce heredera del pueblo judío, porque Dios eligió a este pueblo antes que ningún otro para recibir su palabra, y después Jesucristo le abrió las fronteras para que todos los pueblos quepan. En relación a otras religiones, la Iglesia católica reconoce que
cuanto hay de bueno y de verdadero en el mundo proviene de Dios y es reflejo de su verdad, porque el Espíritu Santo sobrevuela sobre la creación entera, no lo olvidemos, y mueve todo lo bueno que en el mundo hay. Antiguamente, el antiguo catecismo hacía la siguiente afirmación: fuera de la Iglesia no hay salvación. Era una afirmación bastante drástica. El nuevo catecismo y la vida de la comunidad cristiana nos van enseñando que sería mejor entender de esta manera esa afirmación, que quizá es lo que querían decir. La afirmación sería más o menos esta: fuera de la salvación que anuncia y que ofrece la Iglesia, que es la de Cristo, la salvación que Cristo nos ofrece, no hay salvación, porque Él es la palabra definitiva del Padre. Es decir, la salvación que anuncia y ofrece la Iglesia es la máxima que hemos conocido. El catecismo y el sentir de la Iglesia también nos enseñan que todos los que buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan en vivir haciendo el bien, conocido mediante el dictamen de la propia conciencia, pueden llegar a la salvación eterna, aunque no conozcan a Dios. Por eso, la Iglesia es misionera, porque guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión de Cristo. Los cristianos debemos anunciar esa buena noticia de Jesucristo. Y la última nota que decimos sobre la Iglesia es que es apostólica. Claramente fue levantada sobre el fundamento de los apóstoles, y su enseñanza es la que procede de los apóstoles. Y la misma palabra apóstol significa enviado. O sea, hemos recibido de los apóstoles ese envío, esa tradición que procede de Jesús, el enviado del Padre, llamó a los 12 y les envió, y asimismo los cristianos de toda la historia somos enviados a anunciar el Evangelio. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y sopló el Espíritu sobre ellos. Ese servicio, ese ministerio, ese encargo que les hizo a los apóstoles continúa en la Iglesia y por eso es apostólico. Y de la forma que organizamos en una familia tan grande los diversos servicios y ministerios y labores, se hablará en otro capítulo de esta serie. No se la pierdan. Como dijo el Papa en aquella ocasión, amén y amén. Muchísimas gracias, Padre Paco, por esta charla que es sobre el Espíritu Santo, sobre la Iglesia. A mí siempre me gusta que al Espíritu Santo, cuando hablo de él, me gusta mucho resaltar que es como el pegamento de Dios. Bueno, sin minusvalorarlo, pero siempre digo que el diablo en la Torre de Babel dividió y el Espíritu Santo en Pentecostés une. Él une primero nuestro interior, que a veces está fragmentado, une las familias, une la Iglesia. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando he ido a una JMJ a Madrid, a Cracovia, a Roma, pues como millones de jóvenes de todo el mundo van a esos sitios y el que realmente une es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no hay explicación humana. Es más, yo creo que la Iglesia humanamente no tiene explicación. Yo siempre digo, el Señor elige los más petardillos para su Iglesia. Y entonces, bueno, realmente es una obra del Espíritu Santo, la Iglesia. Es algo increíble y uno se pone a mirar la Iglesia de cerca y aunque verá que tenemos limitaciones, pero hay tantas cosas tan bonitas, hay gente tan entregada y realmente es impresionante cuando abrimos el corazón al Espíritu Santo. Él hace maravillas en nuestros corazones, en nuestras comunidades, nos saca de eso, de nuestras comodidades, de nuestros clichés y bueno, termino con un canto a la Virgen, también hoy que ha sido la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, también pues que ella nos ayude a tener siempre un corazón limpio, un corazón entregado a Dios y también pues nos preparamos para la fiesta de mañana, la fiesta de San Blas, que es el patrono de las enfermedades de garganta. Ahora estamos todos cascaillos, ¿verdad?, con el frío. Le pedimos a San Blas que nos ayude con las gargantas y también, bueno, pues también nos vamos preparando para dentro de 10 días que tenemos el Día de Manos Unidas, ¿verdad? También que importante la campaña contra el hambre. Ave
Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.